están en sus manos, todos estamos en las manos del Señor. El Señor tiene el control de toda circunstancia, pero nosotros tenemos que creer. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creerle a Él. O sea, el detalle de lo que nos pide el Señor es creerle ahí. Las promesas que tiene en la Biblia, todo lo que Él promete para cada uno de nosotros. En sí, diferentes circunstancias que nosotros vivamos, sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Amén. En esta tarde me tocó el privilegio de compartir la palabra. Y en esta tarde quiero que vayamos al libro de Marcos, en su capítulo 5. Es un pasaje muy conocido, es un pasaje que a lo mejor muchos hemos leído. Es Marcos capítulo 5, en su versículo, es un pasaje largo, es del 21 al 42. Amén. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra del Señor. Amén. Amén. Yo les doy lectura y ustedes me siguen con su vista. Amén. Así dice la poderosa palabra de Dios, en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Amén. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de las sinagogas, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en él el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en él ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro y Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Así hacemos una oración. Bendito sea tu nombre, Padre mío, Señor, en tus manos estamos. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de la vida. Señor, te damos gracias porque estamos en este lugar, Padre mío, Señor, a nuestros hermanos que no están aquí. Te pedimos que tú seas con ellos, Señor, que tú los ayudes, aún en cualquier circunstancia, Padre mío, Señor, que sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche ya, Padre mío, Señor, tú seas el que hable a nuestro corazón, Señor, que tu palabra sea sembrada, Señor, en cada corazón, Señor, para que dé fruto al 100%, Padre mío, Señor, porque tú quieres hacedores, no nomás oidores, Padre mío, sino hacedores de tu palabra, Señor, porque es lo que marca la diferencia, que nosotros lo que aprendamos, Señor, lo llevemos a cabo, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche tú utilices mi vida, Padre mío, Señor, pasa un carbón encendido sobre mi labio,
Que seas tú el que hable, Señor, no sea de mala sabiduría, sino palabra para instruirnos, para corregirnos, Padre mío, Señor, para prepararnos, Señor, para toda buena obra. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Siéntese, hermanos. Vemos aquí la palabra de Dios en el capítulo que leímos. Habla sobre dos casos. Habla sobre la hija de un principal y habla sobre una mujer que hace más de 12 años dice que sufría de flujo de sangre. Vemos que al mismo tiempo que esta mujer padece esta enfermedad 12 años, y vemos la otra circunstancia de esta niña que dice que tenía ¿qué? 12 años. O sea, imagínense, no hay circunstancias, diríamos, ay, qué casualidad, ¿no? 12 años la mujer que tenía una dolencia y 12 años que esta pequeña tenía al momento de morir. Vemos también en este pasaje habla sobre un hombre, que es el Padre. Cada uno de nosotros a lo mejor ha pasado alguna circunstancia, ver enfermar a un hijo, ver enfermar a una madre, ver enfermar a un familiar cercano. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Nos afligimos, ¿no? En esta enfermedad que a la actualidad todavía está, ¿qué es lo que sucede con la gente? Se espanta, se aterroriza con lo que está sucediendo, porque le ha pegado a todos, gente que no conoce, gente que conoce. Yo donde antes vivía, seguido los hermanos me comunican, ya se murió tal hermano. Un hermano fuerte, un hermano que aparentemente seguía al Señor. Y uno se queda atónito, ¿no? Porque el detalle es de que ha convivido uno con esas personas. Hemos a lo mejor asistido a la misma iglesia. Hemos a lo mejor compartido un alimento con esas personas. A lo mejor hemos estado orando con esas personas. Y ver que de repente partan, pues sí, te estremece. Como carne ciertamente somos débiles. Como carne ciertamente nos asustamos. Decía un hermano, ¿es bueno que el cristiano tenga temor? Como carnes, sí, hermano. El detalle es lo que el temor hace a tu vida. Porque dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa ¿qué? Fuera todo temor. ¿Por qué se está refiriendo al amor de Cristo? ¿Por qué se está refiriendo que el amor echa fuera todo temor? Ese amor que habla en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda. Ese es ese amor, hermano. Ciertamente nos da temor porque ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Es un dormitar, dice. Es nada más, dormimos, pero despertamos a la presencia del Señor. Ciertamente nos va a doler como carne, no ver más al hermano, no ver más al pariente, pero nuestra esperanza es allá en los cielos. Ciertamente esta carne se cansa, ciertamente esta carne se enferma, ciertamente esta carne no se somete a Dios. Por eso decía Pablo que es mejor, ya quería ir con el Señor que estar en esta carne. Porque decía Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago. Pero lo que no tengo que hacer, es lo que hago primero. Y a todos nos sucede, hermanos. La actualidad, la iglesia ahorita vive una decadencia, hermanos. Ciertamente a la actualidad la iglesia está dormida. Y el Señor luego tiene que gestionar algo en nuestras vidas para que nosotros nos despertemos. Esto que sucedió, el Señor pudo haberlo no permitido que sucediera. Sí. ¿Pero tiene un propósito para nuestras vidas? Sí. Tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Esta pandemia nos mueve de nuestra fe? Sí, hermanos. Si no estamos anclados en Cristo, nos mueve, hermanos. Nos mueve. Nos mueve, hermanos.
Pero si nuestra esperanza está en Cristo, no nos tiene que mover, hermano. Porque es lo que yo les decía, ¿es muy fácil creer en Cristo? Sí, todos creen. Dice que hasta el diablo cree y tiembla. Pero el detalle es creerle a nuestro Señor Jesucristo. Si tú te diste cuenta en el texto, hablaba sobre creer al Señor. Creerle al Señor. Imagínate, el papá de la chica, la paciencia que tuvo para que esperara al Señor Jesucristo. Porque imagínense, ¿cuál era más urgente? ¿Aquel que iba a morir? ¿O la señora que tenía 12 años? ¿Podía aguantar un poquito más? Pues sí. Sí, podía aguantar un poco más. Entonces, ¿cuál era la urgencia más presto, prioridad? La de Jairo, ¿no? La de Jairo. Pero ahí que nos quiere enseñar que el Señor llega en el tiempo adecuado. Él nunca llega tarde. ¿Él tiene el control de todas las cosas? Sí. ¿Pero qué tenemos que tener nosotros? Paciencia. Y es lo que no menos tenemos, hermanos. Paciencia. Muy fácil nos cansamos. Muy fácil dejamos de hacer las cosas. Porque no sucede nada. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor llevamos años orando por nuestra familia que llegue a los pies de Cristo? Muchos tenemos a lo mejor hijos, a lo mejor sobrinos, a lo mejor nuestra misma familia que no ha llegado a los pies de Cristo. ¿Ya te cansaste de pedirle al Señor que actúe en la vida de aquel que quieres que llegue a los pies de Cristo? ¿Ya te cansaste, hermano? Hay muchos que nos cansamos. Porque vemos que no sucede nada. Porque vemos al Señor como a Papá Noé, que es el que tiene que cumplir lo que yo quiero. No, hermanos. Hay veces que nos equivocamos. Porque aquí la salvación es individual. ¿El Señor tiene el tiempo para cada uno de nosotros? Sí, hermano. Porque nada de lo que hagamos nosotros podemos, ¿cómo te diré? Que el Señor lo sorprendamos. No, hermanos. Por la pura gracia del Señor, Él va a alcanzar a las personas. Él tiene su tiempo de cada uno de nosotros. Él tiene el tiempo para cada persona. ¿A cuántos de nosotros no nos hablaron? ¿A cuántos de nosotros no estuvieron atrás de nosotros? Y ve a la iglesia y asiste. Y si no, Dios te va a castigar. Si no, esto. ¿Y entendimos? Hay muchos que no entendimos, hermanos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Un trato personal entre tú y Él. Porque hay veces que venimos de palabras nada más, hermanos. Y a la primera de cambio sucede algo y nos vamos. Entonces, el Señor no nos trajo. Hay muchos que podemos creer, pero no ser salvos, hermanos. Y esa es la gran pregunta. ¿Eres salvo en realidad? Porque aquí estaba hablando no de sanidad. Tú te diste cuenta en el texto, dice para que sea salva. Lo primero que se preocupa el Señor, ¿por qué es? Por tu salvación. Que el Señor haga lo demás, que el Señor sanó a la mujer, que el Señor resucitó a la chica, esa no era prioridad, hermanos. No era la prioridad. La prioridad es la salvación. Porque ¿de qué me va a servir que el Señor me sane de alguna enfermedad si mi vida va a seguir igual? ¿De qué va a servir, hermanos? No va a servir de nada. No va a servir de nada, porque ¿qué es lo que persigue ahorita la gente a la actualidad? Sanidad, milagros, prosperidad. Pero si te hablan de arrepentimiento, ¿qué dices? No, es que ahí no, eso no va conmigo, ¿no? A mí háblame de que voy a ser feliz, a mí háblame de que voy a ser exitoso en esta vida, a mí háblame de que voy a tener mucho dinero, de que...
de que voy a tener todas las comodidades en esta tierra. Y eso es lo que nos ata en este mundo. Yo siempre le he hecho la pregunta a los hermanos, ¿cuánto queremos ir al cielo? Todos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros queremos morir? Nos espantan. ¿No? ¿Cuántos de nosotros queremos morir? Nadie quiere morir. Porque nuestros ojos no están puestos allá arriba, hermano. Tú lees Apocalipsis y te describe aquel lugar donde está nuestro Señor Jesucristo. Te describe lo que tú vas a encontrar. Te describe lo que vas a ver. Pero nuestra mirada no está ahí. Nuestra mirada está puesto aquí. O sea, ese es el detalle, hermanos. Vemos que el Señor Jesucristo, ¿a qué vino, hermanos? A salvarnos. ¿Y a limpiarnos de qué? De nuestra inmundicia. Si tú te das cuenta, en el mismo capítulo habla del endemoniado de Gadareno. ¿Quién se hizo inmundo por nosotros? Cristo. Al momento de que el Señor Jesucristo fue tocada por la mujer con flujo de sangre, ¿qué? ¿Él era qué? Inmundo. Porque en la tradición judía, una mujer que sufría de flujo de sangre no podía, hasta lo que tocaba era inmundo. Si se sentaba, era inmundo. O sea, el Señor vino a andar en nuestra inmundicia. ¿Para limpiarnos de qué? De nuestra inmundicia. Y es lo que tú tienes que estar agradecido, hermano. Porque todos éramos inmundos delante de los ojos de Dios. ¿Quién tuvo que santificarnos? Cristo. ¿Quién tuvo que limpiarnos? Cristo, hermano. Y hay veces que es lo que no, se nos olvida. Se nos olvida que Cristo es el que merece la honra y la gloria. Amén. Amén. ¿Y cuál es la diferencia para que nosotros lleguemos a la presencia de Dios? ¿Cuál es la diferencia, hermano? Estos dos casos no vinieron exigiéndole al Señor. Si tú te das cuenta, los dos se postraron y le pidieron al Señor. Una persona cuando no se postra entre los ojos de Dios, ¿por qué es? Por nuestra altivez, por nuestra soberbia. No nos arrodillamos delante del Señor. ¿Cuántos de nosotros nos arrodillamos delante del Señor? ¿Cuántos de nosotros nos sometemos a Dios? Porque este hombre vino de rodillas ante él, porque él sabía quién era. Él había escuchado de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esta mujer había gastado todo lo que tenía y dice que le iba mejor. No, le iba peor, decía. Y hay veces que al último que llegamos, ¿a quién es? A Cristo. A Cristo es al último, ¿eh? Primero a lo mejor vamos al médico, primero por mis propias fuerzas, primero a lo mejor por mi conocimiento, primero a lo mejor por lo que yo sé, pero nunca llegamos a Cristo. Y nos dejamos guiar por nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué es? Orgullo, hermano. Orgullo. Orgullo, hermanos. ¿Y es lo que no le agrada? A Dios. Tu orgullo no le agrada a Dios, hermano. Nuestra soberbia no le agrada a Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios no se sometía a nuestro Señor? Porque dice, este pueblo es de dura cerviz. No se doblegaban ante el Señor. ¿Ellos hacían lo que ellos querían? Sí. ¿No? ¿Sabían los lineamientos de Dios a través de su palabra? Sí. ¿Y lo llevaban por obra? No. No, hermano. Y hasta la actualidad, ¿cuántos de nosotros somos de dura cerviz? No nos humillamos delante de Dios. Antes me decían, humíllate delante de Dios, y yo no entendía la humillación, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a arrastrar o cómo? No, es reconocer quién es Dios. Amén. Y quién eres tú. Amén. Yo soy polvo y Él es
la vida. Amén. Yo soy poquito y Él es todo, hermano. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. A la actualidad, la iglesia está sufriendo mucho, hermano. A la actualidad, tú ves en las redes sociales lo que hay. La iglesia se está desviando, ¿no? Tú ves a la actualidad lo que la gente busca. Tú ves a la actualidad, se pone por encima al hombre y a Dios por debajo. Hay veces que seguimos más al hombre que a Dios. Hay veces que seguimos más mis beneficios que lo que Dios me ofrece. O sea, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es tu prioridad a la actualidad? ¿Cuál es tu prioridad, hermanos? Ya los tiempos ya son difíciles, hermano. Esto ya no se va a componer. Sin embargo, vas en decadencia. ¿Qué es lo que viene a preparar Cristo ahorita? Su iglesia. ¿El Señor ya está a las puertas? Sí. El Señor cada vez dice, vengo pronto. ¿Cómo estamos delante de los ojos del Señor? ¿Cómo está tu vida delante de los ojos del Señor? Porque el Señor siempre nos habla de una perfección. ¿Y tú has entendido qué es perfección? ¿Alguien que me defina perfección? Que no tengamos ningún error. Todos podemos tener error. ¿Sabe qué es perfección? Madurez. Madurez, hermano. ¿Cuántos de nosotros somos maduros en el caminar con Cristo? ¿O cuántos de nosotros nos quedamos estancados? ¿O cuántos de nosotros somos niños aún espirituales? ¿O ya nos quedamos enanitos espirituales? Nosotros tenemos que ver en qué nos hemos estancado. ¿Cuánto de conocimiento tienes delante de los ojos de Dios? ¿Cuánto conoces a Cristo? ¿Cuánto conoces a aquel que dio la vida por ti? Porque dice que su pueblo pereció por falta de ¿qué? Conocimiento. ¿Y qué conocimiento pide el Señor? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, no nos va a preguntar qué fue lo que hicimos, sino cuánto nos parecimos a nuestro Señor Jesucristo. No te va a decir, ay, ¿qué hiciste? No, te va a preguntar, ¿cuánto te pareciste a mi Hijo? Porque Él te dio ejemplo. Nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Cristo. ¿Y cuántos de nosotros seguimos el ejemplo de Cristo? Si tú te has dado cuenta, tenemos que ser muy observadores, tenemos que oír bien. Cada prédica durante todo este tiempo, uno lo tiene que tener aquí en la mente. Pero si le preguntara a cada uno de ustedes cuál fue la prédica de hace 8 días, de hace 15 días, ¿las tomamos en cuenta? El pastor siempre nos ha venido hablando de que nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que servir, tenemos que dejar todo por Cristo. Ese ha sido el mensaje durante todo este año, Durante todo este año que yo he estado aquí, ese siempre ha sido el mensaje. El Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor quiere que trabajes. El Señor quiere que pongas en práctica lo que has escuchado. El Señor dice que no te quejes. El Señor dice que no te opongas a su obra. El Señor dice... O sea, ¿qué es lo que quiere entonces decir el Señor a mi vida? Porque la palabra no va a cambiar, La palabra del Señor va a seguir hablando, va a seguir hablando. Está atento. Escúchalas y vas a ver. Porque nosotros tenemos que ser como las ovejas. Las ovejas, los que tienen ovejas, en las noches todavía siguen mascando, 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 mascando. ¿Y cuántos de nosotros somos así? A lo mejor se me dio la palabra, pero ¿cuántos de nosotros otra vez la degusto otra vez? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor, porque el Señor nos habla, a pesar de este texto, el Señor me puede hablar de muchas formas. El mismo mensaje que me dio a mí, a ti te lo puede dar diferente. ¿Por qué? Porque el Señor te quiere hablar de diferente forma.
Pero hay veces que nosotros no estamos atentos a eso. O sea, ¿cuál es la prioridad ahorita? ¿Buscar lo que ofrece Dios o buscar al que lo ofrece? O sea, esa es la diferencia. Por eso yo te decía, es muy diferente creer y creerle a Dios. ¿Cuántos de nosotros le creemos a Dios cuando pasamos alguna circunstancia? Nos espantamos. Cuando Él prometió que siempre iba a estar con nosotros. Dice que aunque pasemos el valle de sombra de muerte, ¿qué? ¿Por qué no vamos a temer? Porque Él va a estar con nosotros. Si pasas necesidades, ¿quién prometió que iba a suplir tus necesidades? Él. ¿Y le creemos a Dios? No le creemos. No le creemos. Por eso el Señor dice, hallaré fe cuando yo vuelva a la tierra. Hallaré fe. ¿Qué es fe? Es creer. Es creer. ¿Y cuántos de nosotros creemos? ¿Cuántos de nosotros creemos que Él va a volver? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa esperanza que Él va a volver? ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para que Él vuelva? ¿Cuántos de nosotros le decimos, sí, ven Señor, ven pronto? ¿O cuántos le decimos, no, espérate Señor, porque todavía no estoy preparado? O sea, ese es el dilema, ¿no? Si llegara la enfermedad ahorita a tocarte o cualquier circunstancia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás delante de Dios? Porque la muerte, las circunstancias pasan en un ratito, hermano. Ahorita estamos, más al ratito no sabemos. Le digo a estos hermanos en un instante, a mí me platican, esta enfermedad sí es muy fea, hermano. Y hay veces que no creía, ¿no? Un hermano que sí murió muy, muy feo, hermanos. Este hermano dice que en la noche se estaba corriendo, hermano. Corriendo desnudo porque no podía respirar. No. Su esposa no se despertó, pero el hermano estaba corriendo porque se ahogaba. Se ahogaba, hermanos. Porque esta enfermedad lo que ataca son los pulmones. Y tu sangre no deja de circular y no llega oxigenación a tus pulmones, y es cuando los pulmones colapsan y tú mueres. O sea, yo decía, tan solo de imaginarme, decía, Señor, usted misericordia de nosotros, porque no sabemos. Aún en la agonía el Señor es tan misericordioso, hermanos. Aún en la agonía Él permite que nosotros nos arrepintamos, sí, hermano. Es tan amoroso el Señor que aún en esa circunstancia nos ponemos a cuentas con el Señor, porque no hay de otras, hermano. Sí. Hay veces que tiene que llegar esa circunstancia a nuestras vidas para que le pidamos perdón al Señor. Sí, amén. Y cuando estamos aquí hacemos tantas cosas, todos, porque todos batallamos. Todos batallamos. Todos batallamos, hermano. Hay muchas cosas por qué hacer para Dios ahorita, hermanos. El pastor siempre ha estado invitando a que le echen ganas, hermano. A que ustedes se paren en la brecha, ¿no? Ciertamente el hermano está solo. Ciertamente son poquitos, él decía, son poquitos los que me vienen a ayudar, ¿no? Ciertamente son poquitos a lo mejor que se desviven para poder hacer las cosas. Porque al cabo el último, el que nos va a recompensar es Dios, el que todo lo que hagamos, nuestras obras serán pasadas por fuego, todo lo que vamos a hacer. Aquí nada lo hacemos por recibir una recompensa de hombre, no, Señor. Solamente el que nos va a premiar es el Señor. Todo lo que hagamos, dice, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor. Porque Él es el que está viendo lo que estás haciendo. Él es el que está viendo lo que tú haces para Él, ¿no? A lo mejor no puedes venir porque vives lejos, pero sí puedes estar orando, hermano. A través de la oración puedes ayudar mucho, hermano. A través de estar ayunando por la iglesia, por el pastor, por los hermanos, puedes hacer mucho, hermano. Puedes hacer mucho.
Porque hay veces que algunos somos ojos, unos somos boca, otros somos pie, otros somos manos, pero todos servimos, hermanos. Todos servimos. Qué bonito fuera de que nosotros tuviéramos como un calibrador, ¿no? Y vamos a calibrar a cada hermano a ver cómo está su vida espiritual. Porque esa es la preocupación. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Él? Hay veces que a nosotros se nos olvida y ya no somos piadosos con la demás gente. Vemos la reacción de los discípulos. ¿Qué hicieron? Sí, le dijeron, Señor, pues ¿cómo te va? Hasta una pregunta como que es incoherente, ¿no? Entre tanta gente, ¿cómo te va? No, Señor, estás mal, yo creo. Si todos te tocan, ¿no? Pero algo especial. No. A lo mejor muchos decimos, ¿para qué voy a estar orando por ese hermano? No, hermano. Nosotros tenemos que estar insistentes ahí, ¿no? Amén. Insistentes. Porque no sabemos cuándo el Señor actúa. Porque hay veces que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Él. No. Hay veces que no sabemos cuándo puede actuar el Señor. Hay veces que no sabemos cuándo lo puede hacer el Señor. Hay veces vemos que tarda, pero no tarda. Llega en el momento adecuado en nuestras vidas. Así que, hermano, tenemos mucha labor por qué hacer. ¿No? Tenemos mucha labor. ¿No? Tienes que tener paciencia. Lo que estás pidiéndole al Señor, el Señor sabe cuándo. Pero que ese no sea el motivo que te mueva a buscar al Señor. No. Tu motivo tiene que ser agradarle a Él. ¿No? Porque el Señor tiene un plan para nuestras vidas, sí. El Señor quiere que seas prosperado, sí. Pero ¿cuál es el objetivo primero del Señor? Que sea prosperada tu alma. Siempre Él se va a preocupar por tu alma. Porque cuando te dé lo que has pedido, no te va a hacer daño, hermano. Cuando realmente Él conceda la petición de tu corazón es porque tú te deleitas en Él. Amén. O sea, esa es la gran diferencia, hermanos. El Señor no se enoja a lo mejor que tú le estés pidiendo algo. Pero todo aquí tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Todo aquí fue conforme a la voluntad de Dios. No fue conforme a la voluntad ni del padre de familia. No fue ni conforme a la voluntad de la mujer. Porque aún la mujer tuvo miedo de decir lo que le había sucedido. Hasta que el Señor le preguntó que de él había salido ¿qué? Poder. ¿Y qué le pasó a la mujer? ¿No? Le llegó a su corazón y ella tuvo que testificar lo que el Señor había hecho. ¿Cuántos de nosotros testificamos a nuestro Señor Jesucristo lo que ha hecho? El Señor ese rato, el hermano decía, ¿cuántos de ustedes van a venir a evangelizar? No todos, hermano, así como ahorita se quedan callados, hermano. No, hermano, todo eso es bueno, hermano. A lo mejor no sabemos, pero el Señor nos va a dar palabra, hermano. Amén. Imagínense si utiliza un burrito que no nos utiliza nosotros. No, el Señor va a poner palabras en tu boca, ¿eh? No es de aquí el teólogo o el que haya estudiado mucho. No, hermanos, ¿eh? No, hermanos. Yo he visto hermanos que no son estudiados, hermanos. Y vienen de un pueblo y el Señor les da que hablar. Amén. Y tú te quedas sorprendido porque no eres tú. No somos nosotros, hermano. No somos nosotros. Es Dios. Es Dios. Nosotros somos como el burrito. El burrito, cuando entró el Señor Jesucristo a Jerusalén, pues el burrito iba alegre, ¿no? Porque pues decía, ay, todos me avientan palmas, ¿no? Y hasta ponen sus túnicas ahí y yo paso, ¿no? Y se fue bien alegre el burrito y le dice, mamá, ¿qué crees? Que todos me ponían palmas. Dice, bueno, tú regrésate otra vez. Y cuando regresó, ¿qué pasó? Pues no pasó nada. ¿Por qué? Porque ya no venía aquel que hace las cosas, que es Amén. Cristo.
sea, imagínense que ese ejemplo, pues. El Señor es el que hace todo en nuestras vidas. No es porque nosotros lo sepamos hacer, no. O sea, no, hermano. No pienses que porque ya eres grande, no, hermano. El Señor puede utilizar tu vida. Ven. Lo único que el Señor quiere que tú estés dispuesto. Que dispongas tu corazón. ¿Hay mucha necesidad? Sí, hermano. Mucha necesidad de hablar de Cristo. No. Gente muere sin Cristo. Si nosotros en este ratito que estamos, ¿cuánta gente ya no ha muerto? Mucha gente muere. Mucha gente muere sin Cristo y nosotros no hacemos nada. ¿Por qué? Bueno, que no quiero estar. Porque a lo mejor no es de mi familia. Porque a lo mejor ni lo conozco. Porque a lo mejor ni sé quién es. Es lo que realmente quiere Cristo. Que nosotros seamos hombres piadosos. Que nosotros realmente no seamos como los discípulos. Decían, Señor, pues, no inventes. No, hermanos. El Señor quiere utilizar tu vida, hermanos. Sí, amén. Quiere utilizar la vida de cada joven, sí. Aquí pueden salir evangelistas, pueden salir misioneros, ¿no? Yo me sorprendí al hermano que anda en Marruecos, ¿no? Ahí sí, para que vean. Ahí sí está difícil, hermano. Ahí sí es porque realmente amas a Dios y quieres ir a dar la vida por Él, porque no es cualquier territorio, ¿no? No, hermanos. Hay territorios en el cual no hay tolerancia a otra religión, hermanos. No. No hay tolerancia al Evangelio en esto. ¿Por qué? Porque están tan arraigados en su idolatría. Lo que pasó en Atenas cuando Pablo fue a predicar. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Simplemente no creyeron, hermanos. Porque estaban tan arraigados en sus dioses que no creyeron. Pues ahí, ¿cuántos de nosotros diríamos, estoy dispuesto a ir y a dar mi vida por el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros? Decía un hermano, vamos a Chiapas a morir por el Evangelio. Ay, hermano, no, pues sí. ¿Y qué pasó con esta pandemia? Se escondieron. Entonces, ¿a qué quieres ir a Chiapas y aquí no quieres batallar? Hay muchos que a la actualidad están cerrados, sí. Hay muchos que a la actualidad las iglesias se cerraron, sí. ¿Por qué se cerraron, hermanos? Porque tuvieron más miedo a la pandemia. No. Tuvieron más miedo a lo que le podía hacer el bichito ese que realmente agradar a Dios. Cuando vemos la persecución de la iglesia primitiva, cuando los llevaban a los coliseos, al Coliseo romano, pues ellos no tenían miedo, hermanos. ¿Pablo fue perseguido? Sí. ¿Él temía por su muerte? Sí. ¿Pero él qué decía? No voy a dejar de predicar a Cristo. Pocas son las iglesias que hasta la actualidad están abiertas. No, vemos el caso del hermano John MacArthur, no sé si muchos lo conocen. Él tuvo aún que pelear con el Estado, porque ¿cómo es posible, decía él, que se abriera bares, se abriera centros que pues no traían nada de edificación? Y él ganó, sí ganó. Es muy difícil ganar un juicio en los Estados Unidos, y más con los que son representantes ahí. Pero este hermano, por la gracia de Dios, ganó y él siguió congregándose. O sea, imagínense cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a realmente seguir adelante a pesar de las circunstancias? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo? Ese es el gran dilema. Ya vimos los dos casos. Los dos casos tuvieron que venir a Cristo, porque Él es el único que nos puede ayudar. Vemos los dos casos. Aún en la muerte, ¿sabía este hombre que Él podía resucitar a su hija? Sí. ¿Y cuántos de nosotros creemos que Él nos puede resucitar una de la muerte? Amén. Esa es la confianza que tenemos que tener, hermano. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Que tenemos a un Dios muy poderoso,
que tenemos un Dios que ha hecho grandes promesas en nuestras vidas, que Él nos ha dado la vida eterna, que aun lo que pasemos en esta tierra es momentáneo, es momentáneo nada más. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, hermanos. Tribulación, escasez, desnudez, enfermedad, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos en ese amor? ¿Cuántos de nosotros estamos en ese amor? En ese amor que realmente dio todo por nosotros. En ese amor que no escatimó nada. ¿Y cuántos de nosotros escatimamos alguna cosa para servir al Señor? No, hermanos. Así que no escatimes tu vida, dásela al Señor. Jóvenes que entran entre sí, no, hermanos, entréguenme. Porque aún se ha visto que en jóvenes la pandemia les ha pegado también. La muerte es para todos. La muerte, novedades. La muerte llega de repente. Y tú, joven, ¿qué esperas para entregarle la vida a Cristo? ¿Qué esperas para obedecerle? ¿Qué esperas para realmente servirle a Dios con todo tu corazón? Hay veces que los padres tienen que hacer las cosas. Porque vemos este caso, ¿quién tuvo que ir? El padre. Y hay veces que los padres son los que hacen el mayor esfuerzo para que los hijos estén. Pero los hijos también, porque hay veces que los padres pueden partir en cualquier momento. Pero nosotros como hijos, ¿qué estamos haciendo? No, el otro día preguntó el pastor que cuántos de nosotros nuestros hijos seguirían. ¿Cuántos de nosotros en realidad los hijos estarían ahí? Esa es una pregunta. ¿Cuántos de tus hijos realmente seguirían? ¿Cuántos de tus hijos realmente servirían al Señor? O sea, ya ve. O sea, hay muchas cosas que aún tenemos que alistar en nuestras vidas. Hay muchas cosas que tenemos que arreglar, es general, todos. Porque todos tenemos deficiencias, todos tenemos errores, hermanos. ¿Por la misericordia de Dios suceden las cosas? Sí, hermanos. ¿Por la misericordia de Dios tenemos lo que tenemos? Sí. ¿Por la misericordia de Dios tienes la salud que tienes ahorita? Sí. Es por la misericordia de Dios nada más. Y es lo que no se nos tiene que olvidar. Por Dios estamos aquí, hermanos. Así que, ¿en cuál de los dos casos tú te pones como ejemplo? A lo mejor llevas durante mucho tiempo con algo en tu corazón. A lo mejor durante mucho tiempo has guardado algo en tu corazón. Entrégaselo a Cristo. A lo mejor durante mucho tiempo has puesto pretextos para no servir al Señor. Es tiempo, hermanos. Es tiempo que realmente vengas a buscar a aquel que hace las cosas. Así que cada uno de ustedes, tenemos tarea todos, ¿eh? Todos tenemos tarea. Todos tenemos tarea, porque si en esta noche viniera el Señor Jesucristo, ¿cuántos nos iríamos con Él? Ya es cuestión tuya. Ya es cuestión de tu relación, cómo está con Dios. Así que ahí están esos dos ejemplos, hermanos. Lo que tenemos que buscar es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así nos ponemos de pie. Bendito sea tu nombre, Padre mío, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias